Buenos días amigos, hoy lunes 3 de agosto de este año 2020. Buenos días, Mozart. Buenos días, Pedrito, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Todo bien, lo único que Isaías trajo mucha agua, tanto como en demasía en los casos de algunas poblaciones del este, específicamente Atomayor, que provocó inundaciones y pérdidas de propiedades fundamentalmente. Pero trajo también mucha agua a los embalses. Debemos reconocer, las cifras todavía no están actualizadas, pero los reportes que se reciben de los embalses importantes del país, Sabanayegua, que como sabemos es la que nutre, el embalse es la que nutre el canal Yaque del Sur, Valdesia, que está sobre el río Nizao, eso por el lado sur. Y por el lado norte, Tavera abajo, la presa de Tavera, allá abajo en la línea, la presa de Mao. Esas presas están en muy buenas condiciones, parece que recibieron una buena provisión de agua, como lo recibe siempre la presa de Atillo por el río Yuna. El Rincón también debe estar en muy buena posición, pero los destrozos, como tú sabes, son terribles y esas centenares de familias que perdieron sus propiedades, la mayoría de su vivienda y a Juárez y eso, en Atomayor, siempre son las que centran la atención. Por eso el presidente electo, Luis Abinader, se trasladó este fin de semana hacia Atomayor y observando en el terreno lo que pasó, dijo que las economías que resulten o reorientación de capitales que resulte del presupuesto suplementario que se va a conocer inmediatamente entre las nuevas autoridades, se posicionen también los nuevos miembros del Congreso, serán para asistir fundamentalmente al problema de vivienda que afrontan esos residentes, pero también para un programa más extenso para todo el país de unas 30,000 viviendas construidas o reconstruidas. Parece que hay un plan concreto en ese sentido, porque se habló de Domingo Sabio. Es probable que Domingo Sabio venga con algún tipo de refuerzo, de decisión política y de inversión. Y no sé si también de diseño, algún tipo de cambio de diseño. Por ahí anda la cosa con el presupuesto suplementario. Me parece también que Isaías puso a prueba de nuevo a las instituciones de socorro, porque Isaías Mozart nos sorprendió. Es bueno que tú sepas que las advertencias de serias para afrontar la pandemia se produjeron apenas mucho menos de 48 horas, apenas 24 horas antes, y se movilizaron. Esa es una estructura que goza de mucha capacidad de movimiento y de reacción rápida a los problemas, pero es evidente que las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología en alguna medida los sorprendió la fuerza que tomó casi de huracán. Cuando pasó por aquí era una tormenta huracanada. Cuando salió de la isla Hispaniola se convirtió inmediatamente en huracán número 1. Y así tocó las Bahamas. Y así se orientaba hacia la Florida hasta que al llegar a las costas floridianas volvió a tormenta y entonces se arrastró por todo el este. Y lo que ha causado fundamentalmente es lluvia. Pero aquí dejó una buena cantidad de agua, es lo que quiero decir. Los vientos no fueron tan fuertes como para provocar grandes destrozos. Aún así, echó abajo plantaciones de plátanos, no muchas, pero la echó en el centro del Cibao. Recostó, como se dice, cultivos de arroz, lo que no implica que los haya dañado todos, pero recostó
Entonces, como estaban para cosecha, buena parte de ellos se van a cosechar y otras quizás 5% se haya perdido por efecto del agua. Cuando el arroz se recuesta y no llega a tocar agua, si está listo para cosecha, se salva. Pero si se recuesta tanto como para caer en el agua, entonces se daña. Bueno, esa es la situación. Eso por un lado. Por el otro, este fin de semana el Banco Central de la República Dominicana, con su Junta Monetaria, con órganos de decisión, mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 3.50, una facilidad de expansión. También los llamados repos de un día a 4.50 de interés, y los depósitos remunerados de overnight, lo que hacen los bancos diariamente en el Banco Central, 2.50. Esas tasas, las tres, son las mismas que han imperado en los últimos meses y revelan que las autoridades del Banco Central y las autoridades monetarias del país y financieras han llegado a la conclusión de que después de todo, y aún con el incremento de casos de coronavirus en las últimas semanas, la economía se mantiene suficientemente fuerte, predecible, como para anunciar que se mantienen los incentivos y que los factores macroeconómicos fundamentales que tienen que ver con las facilidades monetarias y financieras son previsibles. La inflación acumulada en el primer semestre es de 1.70%, 1.30 por debajo del 3% que prevén las autoridades, y se mantiene el 1 menos 4, o del 4 o del 5% y se mantiene el 1 más 4. De manera que en estos primeros 6 meses la inflación es predecible. Si le sumamos de junio a junio, de junio del año pasado a junio de este año, la inflación sería 2.90. Todavía, como te digo, por debajo del 4 menos 1 o 4 más 1. La actividad económica en el primer semestre cayó a un 8.5%. Eso es malo, lógicamente, pero sin embargo el crédito privado se incrementó un 13% interanual, o sea, de junio a junio. El crédito privado se incrementó, lo que te revela es que la economía se mantiene con la firme decisión, firme el cuerpo económico dominicano, de resistirse a caer doblegada por los efectos de la pandemia. Yo veo en todo esto una gran determinación, una gran fortaleza de la economía dominicana para poder superar las pruebas difíciles que significa el coronavirus. Y finalmente, porque hay otros temas también, yo quería hacer resaltar la importancia que tiene que Visa Internacional le haya dado el premio Calidad de Servicio Global Visa al Banco de Reservas. Y fue que el Banco de Reservas pudo darle solución creativa a la necesidad que había una vez se incrementó los efectos de la pandemia sobre toda la economía, de incorporar 770,000 familias pobres o en dificultad para afrontar la situación al programa de ayuda gubernamental. Eso lo hizo con propias herramientas. El Banco de Reserva encontró una formulación que finalmente se aplicó utilizando la cédula personal de identidad como instrumento base. Y esto lo reconoció Visa por ser un reconocimiento a la innovación y a la inclusión financiera en momentos de dificultad. Lo hizo el Banco de Reservas con su personal y sus ejecutivos al frente. Por eso el señor Simón Lizardo, que es el administrador del Banco de Reservas,
agradeció a Visa este reconocimiento y lógicamente el reconocimiento es de todos los dominicanos porque incorporar 770,000 familias a los programas de ayuda del gobierno, o sea, nuevas, implica que el país ha podido sobrellevar, así sea con dificultad, los efectos de la pandemia. Buenos días de nuevo, Moza. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿No ha aparecido Bueno, la avioneta, Moza? Hasta el momento no se ha reportado. Ya aparecerá. Yo quiero iniciar por el tema de los efectos y la capacidad de respuesta frente al fenómeno de la tormenta tropical Isaías que nos afectó, que puso a prueba una vez más el tinglado de prevención y socorro muy eficiente que tiene la República Dominicana, un país que ante todo hay que destacar que está en el trayecto precisamente de estos fenómenos naturales. Nosotros tenemos hay que llamarlo así, una gran experiencia en materia de manejo de esto. Una buena parte de la población con cierta edad ha pasado por fenómenos terribles como pero de mucho mayor magnitud, y nos hemos sobrepuesto, y sobre esa base hemos logrado, mediante proyectos y programas de capacitación de nuestros empleados, de nuestros trabajadores del Estado en esa materia, pues diseñar estrategias importantes que se aplican y se aplican con mucha eficiencia. Fíjense cómo este fenómeno produjo 5,000 personas en un ratito que fueron desplazadas rápidamente, puestas a buen resguardo. Movilizar 5,000 personas no es un juego. Usted tiene que tener la estructura y la dinámica, el conocimiento para hacer para llevar a cabo este tipo de programa. Y eso se hizo. Un día antes de que la tormenta tocara el suelo dominicano, ya por ejemplo el programa de asistencia social de la presidencia había distribuido en toda la provincia del país camiones con alimentos secos, precisamente en un trabajo de prevención en ese mismo sentido, colocando a los sectores más vulnerables en capacidad de poder resistir un evento que trae consecuencias siempre, que no permite movilizarse, entonces tienen que ser abastecidas. Pues eso se hizo también y hay que reconocerlo. De la misma manera, reconocer como la capacidad de respuesta para el restablecimiento de los servicios. Una vez más dimos demostraciones de que sabemos del asunto, y eso se demostró con la forma en que se enfrentó el grave problema de caída de poste del tendido eléctrico, muchas averías que provocaron apagones en diferentes puntos del país, y que sin embargo en un tiempo prudente ese servicio fue restablecido con mucha eficiencia. Lo mismo se puede decir de la posibilidad para que las autoridades pudieran llegar a los actores más afectados, porque el fenómeno derribó árboles, desbarató pistas que estaban completamente anegadas de agua, ríos que ocuparon avenidas completas. Y sin embargo, en poco tiempo, las brigadas de obras públicas, en coordinación con las alcaldías de diferentes lugares del país, pues pudieron darle respuesta también a esa situación. Y ni qué decir en materia de suministro de agua potable. Hubo una considerable cantidad de pequeños acueductos que fueron severamente afectados. Y sin embargo, tengo aquí que las direcciones de acueducto que trabajaron en forma aura lograron restablecer el sistema, por ejemplo, Jaina Mano Guayabo, que había sido afectado. Se normalizó el servicio
de los sistemas ISA, Maná, Duey, Matamaimón, Mana, Maimón, Mana, Duey, Matamaimón, y además los campos de pozo de La Joya y Los Marenos, los campos de pozo de Santo Domingo Este, donde ustedes saben que por el este dio bastante duro, y el acueducto Barrera de Salinidad. Todos esos sistemas fueron restablecidos en tiempo récord realmente, y entonces uno tiene que destacar eso. Se inició un proceso de inmediato, de los trabajos para la reparación de vivienda. Fueron 1.119 viviendas averiadas. 1.100. Entonces, eso se inició de inmediato, y a eso hay que agregarle la oportuna visita, yo pienso, sensible del presidente electo, que estuvo en la comunidad, en Atomayor específicamente, que fue la zona más afectada, y allí dio garantías de que a partir del 16 de agosto iniciarán un proceso de reparación y construcción de viviendas. Eso está bien. Mientras eso llega, bueno, pues el gobierno ha estado y está y seguirá trabajando, según lo que han informado, en la reparación de las viviendas que puedan ser reparadas. Hay otras que en definitiva se perdieron, y uno aprovecha este tipo de cosas para saber que en situaciones como esta se aprovecha para ver que gente que levantó vivienda donde no debían levantarla, pues deben saber que ahí no van a volver a levantar una vivienda, que las viviendas deberán levantarse en lugares adecuados para esos fines, que le den las mínimas de garantías de seguridad a sus habitantes. Entonces, en ese sentido, es bueno resaltar esta situación. Tú hablabas del proyecto Domingo Sabio. No, lo del proyecto Domingo Sabio es otra cosa. Lo del proyecto Domingo Sabio lo citó el presidente electo Luis Abinader como un proyecto al que él le va a dar continuidad. Exacto. O sea, no se trata de nada que ver con esto, porque ahí no hubo mayores dificultades. El proyecto Domingo Sabio, que es un proyecto extraordinario en materia de reurbanización, de adecuación, de rescate de la dignidad de centenares, de miles de familias aposentadas a lo largo y ancho de Los Ángeles, Isabela, en toda esta zona, en la zona norte de la capital, tomando en cuenta que también involucra a barrios ubicados al este, o sea, en Santo Domingo Este. Ese gran proyecto que está bastante avanzado va a ser continuado, según lo dicho por el presidente Luis Abinader, que dijo que los programas sociales de esa naturaleza, de esa importancia, van a tener el aliento, el apoyo y la continuación del trabajo por parte de su administración, que se inicia a partir del próximo 16 de agosto. Yo pienso que esa es una muy grata noticia la que da el presidente Luis Abinader en ese sentido, porque le da tranquilidad a mucha gente que, bueno, tiene la esperanza precisamente en un proyecto que, como digo, ya tiene elementos que mostrar. Vecinos que fueron trasladados con otros proyectos como ¿cómo se llama este proyecto, Pedro? La antigua, era ahí donde la gente se llenaba de agua y era un desastre. La nueva barquita. Ese proyecto, que es un modelo, como es Rillito en La Vega, bueno, le dan un tono de qué será entonces una mayor dimensión el proyecto Domingo Sabio, porque se trata de un proyecto de mucho mayor envergadura que involucra proyectos de tipo de sistema sanitario, sistema de agua potable, sistema eléctrico, escuela, carretera, parque, iglesia. Todos los servicios están concebidos para ser parte de ese magnífico proyecto que es el proyecto Domingo Sabio, que el presidente
Luis Abinader ha dicho que se va a continuar. Eso es muy importante. En torno a la importante, el informe tan importante que dio a conocer el Banco Central de la República Dominicana, hay que resaltar varias cosas. Lo primero es que ciertamente, y como con toda responsabilidad lo indica ese informe del Banco Central, la economía sufrió un bajón considerable de 8.5 en el primer semestre. Eso es mucho, pero hay que tomar en cuenta frente a qué, con quién es que estamos lidiando. Con una pandemia nada más y nada menos que afecta al mundo y en consecuencia nos afecta directamente acá localmente nuestra economía y afecta a todas las economías del mundo que de alguna y de muchas maneras pues son elementos vitales en materia de la proyección y el desempeño que pueda tener una economía, ¿verdad? Y entonces en ese sentido esa reducción no fue mayor precisamente porque nosotros veníamos de una economía robusta, bien llevada, que había terminado el año en alrededor de un 5,5%. Seguía proyectando más o menos ese crecimiento para lo que sería final de este año, hasta que nos llegó la desgracia del COVID-19 y entonces todo eso se nos vino abajo porque paralizó prácticamente la economía. No obstante, las medidas tomadas de compensación, medidas para atenuar los efectos, pues dieron su resultado y esa caída pudo ser amortiguada de alguna manera. Pero junto con ese informe que nos dice lo mucho que cayó nuestra economía, los mismos técnicos del Banco Central, la gobernación del Banco Central, nos da una esperanza, y es que dice que estamos preparados y estamos en condiciones y vamos en el camino correcto para que a final del año que viene, del 2021, hayamos retomado todo el proceso de crecimiento y podamos colocarnos en el 5% de crecimiento, perdón, a final del 2021, porque las políticas monetarias y financieras que se están ejecutando, como se está manejando la economía, como se está manejando el gasto, apunta a que tendremos ese tipo de respuesta a final de año, a final del próximo año. Para este año, sin embargo, un elemento importante que hemos tenido y que nos ha caracterizado, que es la estabilidad de precios. Dice la gobernación del Banco Central, dice los técnicos, que vamos a terminar este año en más o menos 4%, que es la meta que se trazaron las autoridades, de no pasar de ahí, y por ahí vamos a terminar. Recuerden que nos hemos mantenido en forma estoica, enfrentando diferentes situaciones internas y externas y con unos niveles de control de inflación realmente envidiables frente a la casi totalidad de las economías de la región. Pero los efectos han sido sumamente severos y vamos a terminar este año con un 4%, más o menos 1%, que es la meta que se trazaron de las autoridades en materia de control. Eso quería decir en esta parte. Mira, Moza, ayer el gobierno de Bolivia suspendió ya el año escolar en su país. Ellos lo habían realmente iniciado hace un mes y se dieron cuenta que eso fue un estímulo para la promoción en la población boliviana de la pandemia. Entonces ayer lo que hicieron fue que decidieron suspenderla por todo el año, por todo lo que resta del año educativo, y tomaron la siguiente decisión. Número 1, de aplicarle un curso superado a cada nivel, desde primaria, lo que llaman ahora la intermedia y la secundaria. O sea, cada nivel el año próximo, cuando inicien el año escolar y se supere el ambiente
de pandemia que hay en este momento en Bolivia y en todas partes de América Latina y en el mundo, entonces los alumnos van a iniciar como si hubiesen superado el curso que les correspondía en el presente año escolar. La experiencia, bueno, en ese mes en que estuvo abierta la escolaridad en toda Bolivia, no pudieron contener la pandemia, pero más que todo es lo que resalta el ministerio y las autoridades, el Ministerio de Educación de ese país y las autoridades, es que cuando pretendieron que la educación, bueno, está bien, vamos a probar con los muchachos quedándose en casa, llegara por la vía de la internet, se dieron cuenta que una cantidad importante de la población escolar que reside en las montañas y en los sitios alejados, no tenían acceso. Entonces, se iban a quedar fuera una proporción importante de la población, de la población estudiantil, sin recibir, sin participar del año escolar. Eso iba a crear una especie de disfunción dentro del sistema escolar, porque una parte sí y otra no. Entonces dijeron, bueno, si no podemos llevar en la fibra óptica, que por lo que se transmite y que es muy segura, la señal para la internet, no podemos entonces garantizar que el año escolar lo podamos hacer de manera enclaustrada, o sea, desde la casa, utilizando las redes modernas de comunicación. Pero prefirieron suspender un análisis que incluyó cada una de esas variables y superar el año, mantener el año. Esas son experiencias que deben tomarse en cuenta. Nosotros esperábamos que la semana pasada, porque quien va a ser el nuevo ministro a partir del 16 de agosto había dicho que en esta semana que pasó conoceríamos de cuál iba a ser la ruta a seguir en materia de la educación escolar en la República Dominicana. Al parecer eso no fue posible y deberemos esperarnos un poco más a ver cuál va a ser la decisión. Pero nosotros queremos insistir en que, como lo han dicho calificadísimos técnicos, no solo en materia del propio sistema escolar, como es la propia Asociación Dominicana de Profesores, ¿verdad? Y como lo han dicho especialistas en materia sanitaria, que han advertido que no existen las más mínimas condiciones en la República Dominicana para hablar de abrir año escolar en este momento. En este momento no hay... Pudieran existir mínimas como una buena comunicación de internet, pero no se reúnen todas las condiciones. Aquí no hay condiciones para asistencia presencial, es lo primero. Completamente descartado. Yo insisto que el que manda a un niño a una escuela en estas condiciones ni quiere al niño ni se quiere a sí mismo. Bueno, ni quiere al niño ni se quiere a sí mismo. Y por otro lado, el ministro Fulcar Mozart, lo que sí me gustaría es ver, conocer por dónde va el asunto de las entregas, que ha continuado la entrega de computadoras a los estudiantes. A mí me consta porque aquí en el Campito, en La Rosa, por ahí por La Cuchilla y Altagracia, se entregaron. Son tablets, ¿no era? Sí, tablets, ¿no era? Que se entregaron. Tablets, ¿no? No, PC. No una simple tablita, no, una PC. Y se le entrega a los muchachos, se le está entregando a ver cuál es la programación y escuchar de las próximas autoridades, entonces ver si tienen algún programa, deberán tenerlo, para ampliar, masificar la entrega de esos instrumentales, no solo por el problema del coronavirus. El coronavirus nos atrapó, nos sorprendió, y entonces, gracias a Dios que teníamos por lo menos una parte. Pero ya, con lo que indica el mundo, ya las escuelas y los muchachos tienen que estar dotados a nivel nacional de esos sistemas de comunicación. Sí, claro. Sí, mira, lo que sí ha dicho el ministro Mozart es que
Va a haber ver una cómo profunda las reforma. telefónicas ayudan para el ancho de banda, ver cómo se ponen de acuerdo a través del Indotel para ver de qué manera podemos darle la mayor cobertura prácticamente a nivel nacional para el Internet. Eso es lo que nosotros necesitamos. Mira, Mozart, Eso es lo con que nosotros respecto a eso que necesitamos tú por el momento. reclamas, la verdad es que el país está bastante bien dotado. Es bueno que tú sepas que las líneas de Internet, las líneas para llevar la señal de Internet, están en prácticamente las 4 regiones. El problema, como tú y yo sabemos, es que hay regiones a las que no ha penetrado. ¿Cuáles? Las montañosas, las alejadas. Bueno, ahí las hay muy que meterse porque distantes, ahí hay gente, ahí hay ciudadanos que las muy necesitan eso. distantes. Entonces, esa es la problemática que enfrenta el sistema. Ahora bien, el ministro Fulcar ha dicho, eso sí dio garantías, que hay una profunda reforma del sistema educativo que considera que no ha cumplido su papel hasta el momento, que el diseño que se está ejecutando debe ser reformado. Está bien, pero Entonces, eso es un asunto, Pedrito, a mediano y corto y largo plazo. no, o sea, tiene que anunciarlo. Yo estoy hablando con el año escolar, yo estoy hablando del año Sí, escolar. pero él dice porque a que eso hay que darle salida. Él dice que lo va a una respuesta ya definitiva. Que va a anunciar la decisión en los próximos días, pero que viene con una reforma a fondo. Excelente. Eso seguro. Han tenido tiempo para pensarlo, o sea, son profesores de ejercicio que conocen bien el sistema. Incluso él fue. Mientras tanto, no hay condiciones Dominicana de Profesores para hablar de. Pero para evidentemente, bueno, vamos a dejar que sean las autoridades las que lo decidan finalmente. Sí, no hay condiciones. Pero las condiciones son difíciles en razón de todo lo que se ha dicho. Bueno, mira, vamos a una pausa y regresamos. Sí, volvemos. Pero ayer la gente estaba muy feliz caminando por el Piantini peatonal. El día entero se lo pasaron paseando con su mascarilla, ¿sí? Porque lo declararon peatonal. Y parece que eso va a prender una zona del Piantini, no todo el Piantini, el Sánchez Piantini de la capital. Pero eso por unas horas, Pedro. Por unas horas. Por unos días y horas. No. Los domingos, para que la gente... Pero lo disfrutaron la gente. Salieron en pantalones cortos a caminar, se pusieron sus bozales, salieron con los niños, con los perros a pasear. Me parece que ese tipo de ejercicio del ayuntamiento de la capital pudiera ser provechoso incluso con otros sectores. Ya se ha dicho que definitivamente la zona colonial la van a convertir en peatonal. Lo es en la práctica una buena parte de la zona colonial. Y, mira, Pedro, y otros barrios. Pero a mí me gustó eso. Vi a la gente como felices, caminando, libres. Qué bueno, muy bien. Mira, yo quiero volver sobre el tema nacional, que, bueno, debemos darle seguimiento a la pandemia y cómo andamos. Y quiero resaltar varias cosas. Sucedido, hay noticias alentadoras en lo que tiene que ver con el COVID-19. Primero, reconocer, como el efecto se reconoció, que las autoridades lograron en el fin de semana, a partir del jueves, viernes, aumentar el número de camas, de espacio, tanto para hospitalización regular como en materia en el marco del coronavirus, como de los espacios para cuidados intensivos. En las últimas semanas, recuerden ustedes que el Gran Santo Domingo se vio prácticamente copado. O sea, superamos el 100%. Estaba prácticamente, no había donde colocar un enfermo, y mucho menos uno en condiciones críticas, porque había problemas con eso. Bueno, pues las autoridades lograron habilitar, déjame darte el número, de acuerdo al sistema de monitoreo, se dispuso integrar no solo nuevos espacios en el sector oficial, o sea, público, sino también de clínica privada. Y se indica que se dispuso de 459 camas de UCI nuevas, dispuestas, y 1.671 de hospitalización.
Esas camas fueron aportadas a través de los hospitales Moscoso Buello y la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Morgan. Fueron habilitados espacios para eso. Y las clínicas, pues en el caso del Gran Santo Domingo, la clínica Independencia, que habilitó espacio y cama, y ginecología y obstetricia, que también ingresaron espacio para el tratamiento de las personas afectadas por el coronavirus. Recuerden ustedes que a partir de esta semana se estarán, porque hubo un aumento considerable también en la aplicación con pruebas. Y llegamos a aplicar pruebas, casi 5,000 pruebas en un día. Bueno, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Montalvo, y se espera que a partir ya de esta semana se estén aplicando 6,000 pruebas diarias. Eso también es muy importante. Además, ¿dónde estarán ubicadas esos sistemas para usted ir gratuitamente a tomarse la prueba? Bueno, va a estar el Hospital Santo Socorro, el Marcelino Vélez, el Darío Contreras, los Girasoles, el Hospital Central Militar, el Hospital de la Policía, el Oliver Pino de San Pedro de Macorís, el Rafael Mañón en San Cristóbal, el Hospital de Villa Altagracia, el Estrella Ureña en Santiago, el Toribio Vencoso en Moca, el Morillo King en La Vega, el Hospital Taiwán en Asua y el Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. Yo pienso que esas son informaciones importantes, alentadoras, porque debemos aumentar la aplicación de... Está saliendo el sonido. Mira, y dentro de ese mismo tema, por favor, a producción que está saliendo el sonido. Gracias. Te decía, Pedrito, que en relación al mismo tema, también es alentador saber que tenemos ya varios días que tenemos más recuperados que los activos, que los afectados activos. Tenemos ya 4 días consecutivos con más personas que han sido recuperadas después de ser afectadas, obviamente, que las personas activas. Ese es un elemento importante, como es importante también la reducción que se ha visto también sostenido en los últimos 3 días. Llegamos a tener 22 fallecimientos en un solo día. Eso luego bajó a 18, luego se colocó en 13, luego en 10, 8 y 6. O sea, ha ido reduciéndose también el número de fallecidos, con una tasa de letalidad que se mantiene muy por debajo del 2%, que es el promedio a nivel, que es lo que se esperaba, que es lo que se espera de este tipo de afección, una letalidad de más o menos un 2%. Bueno, pues nosotros nos hemos mantenido, gracias a Dios, esa tasa ya muy por debajo del 2%, y eso es importante. Y finalmente, otra información alentadora, aunque con el ruido de esa lucha que mantienen las grandes potencias por colocarse el capital en busca de la vacuna. Bueno, es muy alentador saber que Rusia, por ejemplo, ya va a aplicar ahora, en agosto, va a iniciar el proceso de vacunación en el personal médico y de asistencia, todo el personal de asistencia médica se va a iniciar, y que ya para octubre va a tener la posibilidad de masificar la vacuna, que ellos entienden que ya se ha demostrado que es efectiva. Los chinos están en la misma, la están aplicando en personal militar de China. Se tienen información y ya lo decía el doctor José Joaquín Puello, de lo avanzado que está Estados Unidos también en la misma dirección, y lo propio Reino Unido, que también ha avanzado en forma significativa en lo que deberá ser el principio del fin
de la pandemia, que deberá venir acompañada necesariamente del antídoto, de la vacuna, de esa vacuna. Eso es muy importante. Un poquito con respecto no obstante, a los rusos, Bosa, espérate, lo de los rusos, déjame precisarte lo de los rusos. Hoy, día 3 de agosto, se inicia la vacunación con el personal médico y de asistencia, al mismo tiempo que se inicia el proceso de registración formal de la vacuna. Pero el día 10 de agosto, eso es al inicio de la semana que viene, sí, comienzan a vacunar en el interior del país. Así es. Porque ellos entienden que la vacuna pasó la prueba. El Centro Gamaleya la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el Centro Gamaleya concluyó las pruebas clínicas y ahora se preparan los documentos para su registro. Según el titular de Sanidad, los médicos y los docentes serán los primeros en recibir esta vacuna. Y luego entonces el día 10 se manda al interior del país. Mozart, los rusos, como toda la comunidad internacional que tiene experiencia en la investigación y desarrollo de la ciencia en sentido general, no son locos para anunciar que tienen una vacuna. Sí. Por eso yo te digo, lo que pasa es que hubo un escarceo el fin de semana. Parece que previendo este anuncio tan auspicioso de Rusia, los Estados Unidos salieron al frente y dijeron, adelantaron, que no era confiable las vacunas, ni la de los rusos, ni la de los chinos. Pero es parte de este juego terrible, incómodo, ¿verdad? Irreprochable, que tienen estas grandes potencias jugando con la vida y con la paz y con la economía mundial. Yo pienso, Pedro, que todos esos esfuerzos que para mí han llegado, se han tardado, aunque se dice que la vacuna, la experiencia que se tiene, que para una vacuna debe tomarse alrededor de un año y medio como mínimo, y esto parece ser que va a romper con eso, y qué bueno que así sea, un récord de cubrir una vacuna para enfrentar una pandemia. Eso sería, y es fabuloso en el caso de estos de los rusos. No obstante eso, lo importante es la labor de seguimiento que puedan darle los gobiernos. Sí. Los gobiernos, y en particular para nosotros, el gobierno dominicano, a la necesidad que tenemos de que a nosotros no nos llegue demasiado tarde. Mira. De que seamos capaces de unificar esfuerzos, vengan de donde vengan, unificar esfuerzos en la búsqueda de que ese material, esa vacuna, sea la que venga de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Reino Unido, de donde sea, le llegue a la República Dominicana, como otros muchos pueblos que no tienen la capacidad económica, la fortaleza presupuestaria, los recursos, tan en tal proporción como la tienen esas grandes potencias, que pueden adelantarse y comprar millones de unidades como han anunciado los propios Estados Unidos. Así que lo importante es que nos pongamos en eso. Por suerte hay que destacar, ayer ratificaba el presidente electo, Luis Abinader, ratificaba que esa es su prioridad. Eso es muy importante que él ratifica que esa es su prioridad, que su prioridad es atacar y hacer todo el esfuerzo de la naturaleza que la economía que se obtengan de la revisión del presupuesto se van a para ir sobre el coronavirus, que como se ha explicado en más de una ocasión y como decía el gobernador del Banco Central, todos los esfuerzos que podamos hacer por reactivar la economía va a depender fundamentalmente su efectividad de que podamos controlar la pandemia. Tenemos a nuestro invitado ya listo, Gilberto Reynoso, ingeniero hidráulico, asesor hidráulico del Poder Ejecutivo. Entonces, con él, y a propósito de Isaías y todo esto, y el uso del agua de manera racional, tenemos pendiente una conversación que puede ser de mucha utilidad en este momento para el pueblo dominicano en sentido general. Así que, ¿qué te parece? Hacemos un alto y entramos de una vez con el ingeniero hidráulico Gilberto Reynoso. Muy bien. Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos
a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. La energía eléctrica es un bien que toca todas las actividades de la humanidad. Con electricidad permanente mejora la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la economía y la calidad de vida de la gente. En los últimos 8 años, el gobierno dominicano ha cumplido su responsabilidad aumentando la oferta de generación a menor costo y así ayudar a las distribuidoras a ofrecer un mejor servicio. Pero la electricidad tiene un costo que debe ser cubierto por todos los que la recibimos, pagando a tiempo nuestra factura y haciendo un consumo responsable. De esa forma, el servicio eléctrico seguirá mejorando en cantidad y calidad. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, iluminando en el presente para el futuro del país. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno, en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose. Para recibir en casa no puedes olvidar el baño para visitas. Una bonita bandeja con los esenciales que necesitan tus invitados te hará lucir como la mejor anfitriona. Ven para que aprendamos cómo montar una bonita bandeja para el baño.
Empieza por escoger una bandeja acorde al tamaño de tu baño. Puedes colocar jabón para manos, una cremita, un platito para colocar los anillos y no te olvides de los aromas. Una vela aromática o un difusor terminarán de dar ese toque especial a tu baño para visitas. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Buenos días de nuevo, porque tenemos a Gilberto Reynoso, un invitado nuestro. Varias veces ha estado con nosotros en Diario de 4 desde lejos. Que en este momento es de mucha ayuda para nosotros comprender, darle el mejor uso al agua, pero además para mandar algunos mensajes, ahora que hay unas nuevas autoridades, acerca de cómo mejor aprovechar el recurso agua en la República Dominicana, que nos preocupa tanto y que es tan escaso. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Gilberto Reynoso. Ronald Mozart, un abrazo para ti. Igual, hermano. Gilberto Reynoso. Me alegra verte bien. Gracias, hermano. Me alegra Gilberto, mucho de estar con ustedes. Sí, mira una cosa, Gilberto. Pasó Isaías, usted es asesor hídrico del Poder Ejecutivo, pero más que todo ha sido ingeniero hidráulico ligado con prácticamente desde el nacimiento hasta hoy de las estructuras que tenemos para administrar el agua, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el INAPA y todo eso que todos sabemos que nace en la década de los 60. Avanzada la década de los 60, usted ya se incorpora a inicio de los 70 formalmente en esas instituciones y no se ha separado jamás. Pudiéramos decir que es el técnico más específico que hemos tenido en cuanto a la tecnología y manejo de los sistemas hídricos del país, fundamentalmente de riego. Ingeniero, pasó la tormenta Isaías. ¿Y qué nos dejó, según su evaluación, la información que usted ha podido captar? Comencemos por ahí para después hablar del uso del agua, de cómo aprovecharla en el país. Bueno, el paso de la tormenta Isaías, que dejó bastante lluvia, sobre todo en la región como más al norte de la isla, ¿no? Fíjate que entró por el este y tomó ese rumbo entre Atomayor y el mar, prácticamente esa franja, arriba de la septentrional, y se internó ahí en el mar. Y básicamente ahí vemos la secuela de esas altas pluviometrías que dejó el Isaías. En el caso de Atomayor se combina, porque los problemas nuestros es combinaciones de cosas, ¿no? Se combina las lluvias con las condiciones que tienen, por ejemplo, las redes hidrográficas en cada provincia del país. En el caso de Atomayor, cuando tú entras a Atomayor, hay un arroyo que se llama Paña Paña. Y lamentablemente sobre ese arroyo han construido casas, le han construido cauces, lo utilizan como vertedero, como basurero, y entonces se combinan las altas pluviometrías que no tienen la salida adecuada. Y cuando no tienen la salida adecuada, entonces tienden a salirse, desbordarse y se meten al pueblo. Y eso fue lo que sucedió básicamente en Atomayor. Además, muchos de los sectores más empobrecidos de Atomayor, que están un poco hacia el este, al nordeste, falta, las redes de drenaje prácticamente pluvial no existen. Entonces todo el agua se mete al pueblo, hace los daños que dejó mucha vivienda, generalmente de los sectores más vulnerables, muy deteriorados. Caso similar, pero guardando un poco la diferencia, fue lo que pasó en San Francisco de Macorís con el Jaya. El Jaya es un río que prácticamente mantiene unos caudales muy bajos. Es afluente del Camus
y el Camus termina yéndose al Yuna, ¿no? Entonces el Jaya también pasa lo mismo. El cauce prácticamente lo han borrado. Cuando vienen en agua así de esta naturaleza, no tienen capacidad estos arroyos para conducirlo. Y, como es lógico, tienden a salirse de su cauce y hacer los daños que se evidenciaron ahora. Yo creo que tenemos que retomar ya, como viendo estos dos ejemplos de Atomayor y San Francisco de Macorís, lo que nosotros en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos arrancamos por allá por los años 80. Había una división, creamos una división que se llamó División de Cauce para atender básicamente ese problema, porque es un problema en la mayoría de las comunidades nuestras. Recordemos lo que pasó en Villa Altagracia, sí, con aquel arroyo que a medianoche, algo similar, y viviendas sobre el arroyo, y murieron una cantidad de gente que todavía no se sabe, ¿no? Lo mismo pasó por allá, por el Iapí, en Jimaní, cuando Río Blanco se desbordó producto de aquella vaguada, ¿no? Entonces hay que retomar, devolverle a los cauces, no tan solo de los ríos, sino de los arroyos, de las cañadas, que son los que más muerte producen en el país producto de la lluvia. No son los ríos, no son los ríos principales. La gente del Bajo Yuna está acostumbrado a la crecida del Yuna, y son crecidas lentas, que la gente de Arenoso, de Villarriba, sabe cuando el Yuna viene creciendo y ellos comienzan a subir su... Y el yaque, son los caños. Son los caños los que dañan. Los caños, los arroyos, las cañadas, esos son los que han provocado la mayoría de la muerte. Así es. Entonces hay que adecuar. ¿Por qué si la tormenta pasa, como usted dice, por allá, por el extremo nordeste, llueve tanto en ambas laderas de la cordillera? ¿Y cuáles son los resultados, hablando ya en el plano bonancible, ya, de caída de agua? Más o menos, ¿qué efecto tuvo en los embalses de ambos lados de la cordillera? Esta tormenta tenía una banda nubosa muy amplia. Prácticamente se veía cuando iba a entrar al territorio que cubría, arropaba en términos llanos el territorio dominicano, casi 300 kilómetros. Entonces, llovió, por suerte, digo yo por suerte, porque se combinan las dos cosas. No, sobre la cordillera central, las precipitaciones no fueron tan altas. Sin embargo, por ejemplo, en la cabecera, en las cuencas del Yaque del Sur, llovió bastante, ahí entre Ocoa y esa zona hacia arriba. Y por suerte, digo yo, el río bajó, hizo algunos daños. Por ejemplo, en la presa de Monte Grande, que está en construcción, se llevó el Ataguía, que es el muro que se hace para desviar el río, se lo llevó. Pero por otro lado, hoy tenemos la laguna Rincón con agua. Porque estaba seca. Funcionó de nuevo la idea de Trujillo. Funcionó la idea de 1952-53, cuando se hizo la compuerta de Cayo Trujillo. Y hoy tenemos de nuevo la laguna Cabral o Rincón con agua. Parte del esquema, hay parte del esquema hidráulico del Yaque del Sur. Yaque del Sur, Laguna Cabral, Lago Enriquillo es el mismo esquema. Y eso hay que mantenerlo, porque tiene una función. Por ejemplo, la Laguna Cabral y el Lago Enriquillo tienen una función doble. Favorecen el hábitat, la biodiversidad. De la Laguna Cabral viven cantidades de gente, de la pesca, de la tilapia. Viven, pero cantidades de gente. No se imagina. Y el Lago Enriquillo también, y el Lago Enriquillo tiene una función más o menos reguladora térmica. Si el Lago Enriquillo, aquí hablando ahora, conectando una cosa con la otra, si el Lago Enriquillo desapareciera, se llegara a secar, esos pueblos de Neiva y alrededor tendrían que salirse de ahí, por el calor sería infernal. El Lago Enriquillo tiene su función reguladora térmica de esa olla de allá abajo. ¿Y cómo tuvo la caída de agua en Sabanayegua y en Valdesia, la acumulación? No fueron, en Sabanayegua no fue tan grande.
sí mejoró mucho en Sabaneta, que estaban bajitas, Tavera también. La que no se benefició de esto fue Monción. Monción tiene no, absolutamente no cayó una gota de agua en la cuenca del río Mao. No me diga. Quizá la presa de Monción en recuperación, porque estaba prácticamente muy baja. Pero haciendo... Valdés tomó algo, el Licao recibió agua. Sí, eso recibieron. Bueno. Pero básicamente dice usted, ingeniero, que conjugando las dos cosas, ¿no? Siempre las lluvias producen más bien que daño. Claro, nosotros tenemos que aprender de cada elemento de esto y de las cosas que tenemos que adecuar para que en la próxima, por ejemplo, no se repita en Atomayor que el arroyo Paña dañe vivienda o que el río Jaya en San Francisco de Macorís provoque daño. Tenemos que adecuar los cauces, mantener esos cauces para que haya tránsito de lluvia cuando el elemento en un periodo determinado. Siempre estaremos pendientes. Recordemos que estamos entre dos masas de agua, el Atlántico y el Caribe, que en la temporada de huracanes cualquier cosa que sucede en el Atlántico se repercute en el territorio nuestro. Entonces lo mejor es que tenemos que adecuar, mantener toda esa cañada, todos esos cauces, que la gente aprenda que estos cauces no son para tirar desperdicios, basura, sino es para que el agua circule. Y eso es la lección que tenemos que aprender en cada evento. Ingeniero, una de las cosas que queríamos tratar con usted hoy precisamente es la propensión que hay en tiempos de esta caída de agua que causan esos destrozos, que se van sin parar al mar. El famoso reclamo de que hay que construir presas. Y entonces usted nos ha dicho, cuidado con eso, porque hay una visión en el mundo que orienta hacia otro. Explíquenos lo que está pasando, esa visión que hay moderna del asunto de administración y consumo de agua. Yo quisiera que en un corto tiempo ver qué es lo que tenemos con los recursos hídricos en República Dominicana. Exacto. Nosotros tenemos un territorio de unos 48.700 y tantos kilómetros cuadrados. Y el promedio de lluvia, ¿no?, de lo que cae en la isla, son de 1.500 milímetros. Eso no ha variado. Eso es lo único que ha cambiado de estación. Ya no llueve menos en mayo, llueve más en la temporada de huracanes, los periodos de sequía son largos, pero los periodos de lluvia son cortos, intensos. Es decir, ese es el efecto del cambio climático que nosotros hemos tenido. ¿Qué pasa con el promedio de los 1.500 milímetros? Si uno multiplicaría eso por el territorio, nos da que sobre el territorio dominicano hay un volumen anual de unos 73.000 millones de metros cúbicos. Si uno lo ve así y oye la cifra, dice, mucha agua. Pero realmente de eso vuelve de nuevo a la atmósfera por evapotranspiración, así lo que se evapora por efecto de la radiación solar y de lo que transpira la masa vegetal. No queda realmente circulando por los ríos dominicanos y infiltrándose en el suelo. Nos quedan de esos 73.000 millones, unos 25.000 millones. El resto no toca el territorio, sino se devuelve a la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa con los 25.000 millones de metros cúbicos en promedio anual? Bueno, un 10% se infiltra y recarga los acuíferos. Se queda ahí como agua subterránea. Y el restante, unos 23.000 millones, es la escorrentía de nuestros ríos, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Iguamo, Mao, Osama, Nizao, todos esos caudales que en total tenemos en promedio como caudales en el tiempo unos 742, 45 metros cúbicos por cada segundo. Ahora, de ese correntía o de ese volumen de los 25.000, se infiltran, dijimos, algunos 2.000 millones se infiltran y nos quedarían en los ríos unos 23.000 millones de litros. Ahora mismo estamos utilizando ya en el país más o menos el 58% de esa agua a nivel que corre por los ríos.
corre por los ríos. ¿Eso en qué lo utilizamos? Básicamente en agricultura, donde utilizamos alrededor del 80-82%. En consumo humano y animal, entre un 10, un 12, hasta un 14%. Y el restante es lo que conocemos como el caudal ecológico, que se queda armando por aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese 80%, ese 58% que estamos utilizando? En la actualidad, en el sector agrícola, se utilizan alrededor de uno promedio anual, unos 10, 11 o 10 mil millones de metros cúbicos promedio anual. Pero aquí viene la gran inquietud, ¿no? Llamándolo así, que de ese caudal de 10 a 11 mil millones de metros cúbicos, estamos botando, literalmente hablando, botando alrededor del 62% del agua. Es decir, si uno hace la simple aritmética, te das cuenta que estamos tirando sin uso provechoso alrededor de unos 7 mil millones de metros cúbicos. Ahora, ¿tirándolo a dónde? ¿Al mar? Se infiltran o se van de nuevo a los ríos y terminan en el mar sin uso provechoso. Se infiltran por el mal uso, la mala gestión de recursos. En agricultura, la eficiencia de utilización del agua en República Dominicana no pasa, en el mejor de los casos llega a un 20, un 22%. Wow. El restante es agua que se pierde. Oye, pero eso es... En consumo humano es un poquito más mejor la eficiencia, pero se bota alrededor de un 40, un 42%. No, pero eso... del agua que sale ya de la presa o de la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que es mi planteamiento? Que siempre hemos discutido, ustedes dos cada vez que damos programa y tú cada vez que nos encontramos, planteamos el tema. ¿Qué es lo racional para nosotros dominicanos? Primero vamos a recuperar eso que estamos votando, que es el agua más barata que tendríamos para recuperar. Porque si muchas de esas presas están repagadas ya. Fueron inversiones que algunas de ellas están repagadas. Exactamente. Sí. Entonces, ahora lo que tenemos es que recuperar lo que votamos. Y hay presas, indudablemente que hay presas que son estratégicas, porque tenemos regiones donde no regulamos, donde no almacenamos agua. Y hay problemas, por ejemplo, con el agua de consumo. Está la región este, ahí tenemos el Iguamo, tenemos el Soco, tenemos el Chabón, tenemos el Sanati, y no hay una gota de agua regulada, es decir, almacenada en presa. Entonces, en esa región es estratégico regular esos ríos, para que San Pedro de Macorís, para que Atomayor, para que el Ceibo, para que la zona turística de Bávaro, Punta Cana, tenga garantía de agua, que ahora se nos va al mar. Esas son, esas son presas que no hay que cuestionarlas. Esa obligatoriamente tenemos que hacer. Ingeniero. Lo mismo, sí, siga. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Yuna. El Yuna es uno de los ríos nuestros que permanece con un caudal firme durante todo el año. Y más del 60% del caudal del Yuna termina en la bahía de Samaná, sin uso. Después que Atillo sale el agua de Atillo para abajo, allá abajo en el Bajo Yuna, prácticamente se utiliza el 10% del agua, el resto se va a la bahía. Entonces, sin embargo, y esto es lo paradójico, alrededor del Yuna tenemos a Monseñor Noel sin un acueducto que le garantice cantidad y calidad a los pobladores. Tenemos al lado del Yuna a la provincia de Sánchez Ramírez, con un acueductico, lo llamo así porque es un bombeíto, una cosa, estando a la orilla del Yuna. Pero tenemos para abajo Arenoso, Pimentel, Castillo, La Guarana, que el río le pasa por el patio, el Yuna le pasa con ese caudal que va a la bahía y la gente no puede utilizar el agua por falta, primero, de sistema que le permitan utilizarla. Entonces, esa es una acción estratégica. El agua del Yuna hay que convertirla en beneficio y en garantía para las poblaciones del área, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, Hermana Mirabal
y todos los municipios. Pero también esa agua hay que convertirla, es reducir las avenidas, las crecidas del Yuna allá abajo, regulando Yuna en un sitio que ya ha sido estudiado bastante, que se llama Alto Yuna. Alto Yuna. Cuéntenos la historia de Alto Yuna. Alto Yuna es, a mi modo de ver, es quizá el proyecto más promisorio que tenemos. Eso en la confluencia, eso arriba de Bonao, en la confluencia del Yuna con Río Blanco, hay un sitio que ha sido estudiado para esa presa. Y de ahí, eso está a una altura como de 480 metros sobre el nivel del mar. Agua que se regule ahí va a dar un potencial hidroeléctrico grande, unos 64 megas, con 3 unidades de generación. Una ahí a pie de presa, otra en Masipedro y otra en el envase de Rincón, que está el hueco, que no hay que poner la turbina. Pero Alto Yuna es una de las garantías del agua Santo Domingo. Una de las garantías del agua Santo Domingo. Acuérdate que tenemos allá una altura de 480 metros. Y Santo Domingo, los puntos más altos, por ejemplo en Arroyo Hondo tenemos como la cota 58, 60, es decir, de Alto Yuna llegaría a Santo Domingo agua suficiente para hacer lo que le aconsejó un ingeniero amigo a Balaguer cuando hicieron el acueducto de Valdesia. Ustedes recuerdan que decía, cuando se haga el acueducto de Valdesia, la tubería en los pisos número 20, tal, van a explotar por la presión. Eso no sucedió porque hubo una confusión ahí, ¿no? Y después que el agua sale de Valdesia, entonces le tumban la presión cuando llega a la planta de tratamiento. Pero lo que yo digo es Alto Yuna, el agua del Yuna, tenemos que aprovecharla. Y uno de esos aprovechamientos es para el consumo de la población. No es posible que Santo Domingo, nuestra capital, tenga sectores al norte de la San Martín que la pobre señora ya viejita, tienen que levantarse los sábados. Con una lata de agua. Mañana, con una lata, esperar que le llegue la presión. Eso no es posible. Eso no es posible. No es posible que Villamella, que Sabana Perdida, que Santo Domingo Este, que Herrera, que el Este, Sancho Sama, Lomina, no tengan agua. Si estamos en una capital. Mire, ingeniero, bueno, Pedro, asesor del Poder Ejecutivo en materia de hidráulica, ¿verdad? Pero yo quiero con el técnico, cuando uno tiene un técnico de ese calibre, uno no puede reparar en administraciones de tal o cual gobierno. Uno tiene que aprovechar, como al efecto estamos tratando de hacer nosotros, los conocimientos y la experiencia de este señor para que nos podamos conducirnos bien. Entonces, en ese sentido, usted sabe que cada 4 años pasamos por un proceso de cambio de administración. Y ese cambio de administración se produce efectivamente en momentos de fenómenos atmosféricos, porque está dentro del periodo de huracanes, que se inician en junio y ya terminan en noviembre. Antes terminaban en agosto, pero el cambio climático y todo lo que ha venido ya nos coloca hasta noviembre. Entonces, contar con un técnico como este, sin preguntarle, por ejemplo, cómo visualiza él en este momento en que volvemos con este proceso de cambio de administración en materia de elementos que entiende de orden prioritario, como que sería lo aconsejable iniciar de inmediato como elemento prioritario en materia de manejo, administración y producción de agua. ¿Por dónde usted cree que deberían venir las cosas? ¿Cuáles serían esos puntos nodales para aprovechar lo que pocos países tienen como nosotros, esa cantidad de agua y la aprovechemos mejor? ¿Cómo usted lo ve eso? ¿Cuál sería su consejo? Hay varias prioridades o varios desafíos, yo creo, en términos de agua en República Dominicana. El primero es la gestión. Todo eso que estamos comentando, de que botamos el 80% del agua, es ausencia de gestión. De gestión. De gestión. La gestión, ahí no se gasta mucho. Ahí es que la gente, meterle en la cabeza a la gente que el agua es un recurso limitado, único, que cuesta.
que es la base de desarrollo económico y social de este país. Por supuesto. Y el mejoramiento, la calidad ambiental. Eso hay que ponerse, que todos los dominicanos lo entendamos. No solamente las autoridades, sino todos. Tú, yo, Pedro, todo el mundo. Entendamos eso. La gestión. El devolver otra vez que haya políticas, las políticas públicas, que se pongan los recursos necesarios para hacer infraestructura, mejorar lo que tenemos, Yo digo mejorar lo que tenemos porque miren, con Pedro hemos discutido bastante la situación de Valdesia. Valdesia ahora mismo garantiza el 70% del agua de la capital. Es la que le da el 100%, debiera darle el 100% del agua para la producción agrícola de Baní, que depende de su economía básicamente de riego. Pero Valdesia la tenemos en un estado prácticamente ni certidumbre. Si viniera un huracán con mucha lluvia sobre la cordillera y el río Nizao bajara con agua, no se sabe qué puede pasar con Valdesia, porque ya los desagües de fondo están obstruidos desde el 98. ¿Cómo? Y una presa, ustedes saben, una presa no se puede manejar sin que tú puedas controlar los desagües. Pero por ahí que ya se desagüe de emergencia. Claro. Si no tiene desagüe, el agua que llega tendría que tenerla ahí hasta que se desborde y el agua haga lo que quiera. Entonces, esa es una prioridad. Es decir, en esas acciones yo entiendo que debemos mejorar la infraestructura. Somos un poco renuentes a hacer inversiones en el mantenimiento de la infraestructura. Pero las presas, que son nuestro patrimonio, que han costado un dinero, Valdesia costó en el 76 $60 millones. Eso al momento actual habría que multiplicarlo por 10. Si yo fuera a valorar a Valdesia ahora mismo, una presa como Valdesia nos costaría 600, 700 millones de dólares. Entonces no la podemos tener ahí, que se nos deteriore. Lo mismo pasa con Calera, lo mismo pasa con Rincón. Entonces esa es una acción fundamental de inmediato. La otra cosa es, las presas estratégicas nuevas, lo que dijimos. Señalamos en el ETA Chabón Zanate, el Soco, una presita de bajo costo, pero le garantizaría agua a Tomayor, que lamentablemente viven también comprando agua de mala calidad, a San Pedro de Macorís, que la mitad de la población no tiene agua, al Ceibo, la que están ahí abajo. Entonces, son presas estratégicas. Al norte tenemos el caso de Alto Yuna, para agua potable, para producción de energía, para riego. ¿Qué cantidad de agua pudiéramos traer de Alto Yuna para acá? 10 metros cúbicos por segundo, sin afectar los demás servicios allá. 10 metros cúbicos por segundo. Pero eso es mucha agua. Eso es el doble que lo que traemos de Valdesia en este momento. Sí, exactamente. No, más o menos, un poco más. De Valdesia estamos trayendo alrededor de 8.5. Pero se quedan 2 en el camino. Uno se queda en Baní, otro se queda en San Cristóbal. Sí. Y entonces... viene llegando 5.5 a la capital. Entonces, si tú tienes 10 desde allá. Ahora, ¿qué haríamos con el dique que se tiene proyectado sobre Jaina en lo que se construye Alto Yuna? Ese es el otro caso. Tenemos el Jaina que nos pasa ahí vecinito de la sí, señor. De nuestro vecino, que ahora es muy contaminado porque también lo han convertido en vertedero de Villa Altagracia. Las aguas negras de Villa Altagracia descansan en Jaina, tiran de todo. Entonces, recuérdate, y Pedro, tú fuiste, yo creo que casi testigo de la famosa presa de Madrigal, aquellas discusiones bizantinas entre Atuey, Magluta y tal, que abordó ese proyecto. Ahora se ha modificado en el mismo sitio de Madrigal Viejo, pero una presa más bajita, que no inunde tanto terreno. Por gravedad. Gravedad, y regular unos 5 metros cúbicos que tiene Jaina ahí. No son malos, ¿eh? O todo Santo Domingo, le daría agua a todo Santo Domingo Este y desde ahí. ¿En qué tiempo se ejecuta del 28 hacia allá? Un proyecto como ese del dique, ¿qué tiempo se ejecutaría? Porque el de Alto Yuna es un proyecto de largo plazo, de 3, 5 años. No, pero eso se puede hacer en esta gestión, se puede hacer ese.
Sí, yo entiendo que el caso de Jaina toma sí, una derivación, un dique de derivación para comenzar a aprovechar los caudales, socorro. Año y medio, 2 años, una derivación con dique. Ahora la presa nos tomaría ahí 2 años y tanto, pero estamos hablando de una presa que está ahí al lado, que es estratégica también, junto con Alto Yuna, porque que liberaríamos el agua que le corresponde a la provincia de Peravia. Sería le hemos secuestrado, literalmente hablando, le hemos secuestrado el agua a Peravia, le hemos dejado sin agua la agricultura de Peravia. El metro cúbico que se le deja a Baní apenas le da para la mitad de la población. Entonces tenemos que liberar a Baní, dejarle agua a Baní suficiente para agricultura y para el consumo en base a estos aprovechamientos. Alto Yuna, Jaina. Yo creo que son cosas fundamentales que hay que iniciar. Ingeniero, sin embargo, los medios internacionales informan que grandes naciones están ya revisando las presas que hicieron en demasía y que incluso la están derribando. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Sí, sí. Estados Unidos tiene ahora mismo un programa. Cuando uno ve la cifra que van a dedicar a demoler presas, $50,000 millones dedicados al programa de eliminar presas, no de hacer. De demoler. Porque Estados Unidos le está poniendo mucha atención al medio ambiente, a la vida acuática, a la recreación. Entonces ha llegado a la conclusión en ese territorio de que muchas de las presas construidas han hecho más daño que bien. Entonces ellos están devolviéndose, evolucionando hacia atrás. Vamos a eliminar cantidades inmensas de presas. Un programa, $50,000 millones. Pedro, ¿y qué te motiva? ¿Tú crees que nosotros no tenemos necesidad de eso? Espérate, tú a ver. Que te conozco. Y en China y en Rusia, ¿cómo va? ¿Qué dicen ellos? Todas esas otro territorio. Es que se fueron adelante todos, haciendo muchas presas. Sí. Todo lo que le venía. Lo mismo está pasando en Europa, ¿no? Los españoles están en esa misma tesitura. Pues porque España, por ejemplo, que fue uno de los países con más presas construidas en el territorio. Por territorio. Sí, España, tú vuelas sobre el territorio español y es una causa sucesiva de embalse. Entonces España está devolviendo también, eliminar las que no sean las que se han probado. Pero nosotros no hemos llegado ahí, ingeniero. No, nosotros no hemos llegado ahí. No, te conozco a Pedrito, entonces yo sé que... pero fíjate tú, Moza, que lo que te planteó... pero esa extrapolación... Pero oye, lo que pasó, Moza, lo que pasó fue que ya el ingeniero señaló la cuestión prioritaria. Exactamente, eso es lo que eso es lo pero importante. lo que hay que mejorarla. Sí. Eso es lo que la que está en mejorarla, claro. Nosotros tenemos que obligatoriamente mejorar, rehabilitar a Valdezia, rehabilitar a Tavera. Eso es. Con Tavera es nuestra presa emblemática. Fue la que abrió. ¿Y qué hay que hacer en Tavera, ingeniero? Tavera ya en la parte estructural de la presa tiene algunas cosas que hay que obligatoriamente corregir. Aparte de los sedimentos que están acumulados en el lago, hay que mejorar la parte estructural. Ya Tavera, estamos hablando del 73, estamos hablando de 50 años, ya es adulta. Sí. Entonces, esas estructuras así ya de esa edad, sin mucho mantenimiento, hay que ponerle atención. Ese es nuestro patrimonio hidráulico. Y entonces hay que ponerle atención, hay que dedicar dinero al mantenimiento de la infraestructura. La infraestructura hidráulica hay que darle un mantenimiento como hacen la línea aérea. Tienen su programa de mantenimiento. Su programa. Tantas horas de vuelo hay que la turbina. Eso mismo tenemos que hacer con las obras hidráulicas. Excelente. Ingeniero, le agradecemos infinitamente su colaboración y sus orientaciones. Yo pienso que en momentos como este, un momento difícil, las autoridades están centradas en la pandemia. Y si hay una de las cosas que debemos garantizarnos frente a esta eventualidad y otras eventualidades que puedan llegar es precisamente en tener ese recurso a disposición de la población, del agua.
Así que yo creo que sus orientaciones llegan en momentos, como siempre, muy oportunas. Y yo creo, Pedrito, yo creo que el presidente debería tomar nota de eso, presidente. Mira, Mozart, yo creo que hay un aspecto novedosísimo. Tenemos que irnos ya. Espérate, a ver si nos dan 2 o 3 minutos al muchacho de allá del estudio. Por lo siguiente, ingeniero, dice usted que hay un nuevo concepto para construir canales. ¿Cuál es? Canales de riego. Sí, mira, ya la técnica de desarrollar sistemas de riego ya no es de los años del 1950, cuando se hacían aquellos canales a cielo abierto. A cielo abierto decimos porque son abiertos, que cortados en la tierra y arriba están abiertos. Esos canales implican un costo grande de mantenimiento, un deterioro de todo, ¿no? Ya eso pasó a la historia. Ahora los canales se hacen a base de tubería cerrada. La operación es mucho más sencilla, no se pierde agua y se aprovecha la energía hidráulica que va por el agua que va dentro de esa tubería en función de la pendiente genera una velocidad y esa velocidad uno la transforma y la aprovecha para riego por goteo, por ejemplo, sin necesidad de tener que poner bomba. Entonces, esa es una nueva metodología. Ya esos países, Estados Unidos, tú vas ahí, puedes caminar en California, todo lo que tú quieras caminar y no ves un canal abierto. Lo mismo pasa en Europa, en España, que hay mucho desarrollo de agricultura de riego. España tiene un famoso canal que es el trasvase Tajo Segura, de la frontera de Portugal, llevan agua a la costa del Mediterráneo, 750 kilómetros de longitud. Y ya eso lo han cerrado todo, tubería, para que no nos pierda una gota de agua. Así. Ahí es que tenemos que escucharnos en la innovación, tenemos que innovar nuestro sistema de riego. Y finalmente quería solamente mencionar, el otro tema fundamental es el saneamiento, la salud, la salubridad del pueblo. Nosotros, hablando en República Dominicana, de todo el agua que sale de los hogares, agua negra, agua residual, apenas en el territorio dominicano tratamos un 9 y un 10%. El resto sale, como sale de los hogares, o se infiltra en el subsuelo, o termina en los ríos o en los litorales. Entonces, ahora más que nunca, con el tema de la COVID, países como en España acaban de hacer una investigación en la Universidad de Valencia y en Estados Unidos, en Arizona, y lo confirmaron los holandeses ahora, que han encontrado en agua no tratada, han encontrado virus, el virus. Sí. COVID. Entonces, ese es un tema que yo vi esa nota, mucha atención al saneamiento para conservar la salud de los dominicanos, sobre todo de los niños y las niñas, que son los más vulnerables. Así es. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Nosotros, muchísimas gracias. Quédense que hay más contenido en Diario de Cuadro. Nosotros nos volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. Bye.